Vamos a continuar entonces esta tarde con nuestro material acerca de el hogar, la vida piadosa en el hogar, especialmente los roles en el hogar. Y vamos a continuar entonces con los roles en el hogar del hombre, del varón. Hoy vamos a ver especialmente un tema y es acerca del liderazgo espiritual. Recordemos que ya hemos visto hasta ahora pues muchas de las cosas que se supone que hace un líder espiritual en un hogar. Dentro de las muchas cosas que hemos visto hasta acá, se supone que hacen parte de este tema que vamos a tratar hoy. Es decir, un líder espiritual, un líder de un hogar, es alguien que sabe cómo comunicarse con su esposa, es alguien que realmente ha entendido la responsabilidad de vivir con su mujer comprensivamente. Es alguien que ha entendido cómo amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Es alguien también que ha discernido eh, pues él discierne el rol que tiene y puede discernir también la condición espiritual de su mujer. Y obviamente la está guiando como cabeza espiritual de una manera amorosa para que ella alcance su madurez y pueda alcanzar también la estatura de Cristo. Esto es lo que hace un líder. Un líder también, como hemos visto hasta ahora, un líder es un hombre que está consciente de los peligros en los que su esposa está y obviamente está llamado a protegerla, es parte del liderazgo bíblico. Va a protegerla de todo peligro, tanto físico como espiritual. Y para terminar, pues vimos también hace 8 días que un hombre pues también debe honrar a su mujer y debe tratarla como a un vaso más frágil. Y esto es parte también del liderazgo. Esto es todo lo que se supone que hace un líder. Y hoy vamos a ahondar un poco más sobre el rol bíblico de un hombre en su liderazgo. Así que si pudiéramos resumir el deber de un hombre hacia una esposa es liderarla, pues proveerle y protegerla. Y liderarla pues es parte de esa tarea, de esa responsabilidad que Dios nos ha dado como varones. Así que vamos a ahondar un poco más acerca del liderazgo, aunque ya hemos tocado pues muchas de las cosas que un líder hace a través del desarrollo de estos temas. Recuerden que estamos viendo un material de Loy Priolo, que es el marido integral. Si alguien quisiera ahondar más sobre estos temas, sería genial que pudiera adquirir también el material. Pero estamos viendo básicamente de allí nuestras lecciones en esta tarde, las tardes de los domingos. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que un líder se supone que debe hacer y para esto quisiera que me acompañaran en la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículo 23. Abra su Biblia, subráyelo porque esto es lo que usted debería hacer como marido, como se supone que es lo que Dios demanda de nosotros como líderes de un hogar. Así que les invito para que abran sus Biblias y puedan conmigo leer la palabra de Dios acerca de este importante tema del liderazgo. Bueno, si lo tienen entonces, amados hermanos, muy bien, entonces dice la palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Ahora noten aquí que el Señor describe el papel o el lugar del varón en un hogar como aquella persona que es la cabeza. Ser cabeza, ¿qué significa? Bueno, ser cabeza es alguien que es responsable de. Así que tú eres responsable de presidir a tu esposa, de proveer a tu esposa todo lo que ella necesita. Tú eres el responsable de lo que sucede en la vida de tu mujer. Esa es básicamente tu responsabilidad, así como Cristo es responsable de todo lo que sucede en la iglesia. Eres el responsable, obviamente esto implica que como hombre tú debes estar muy bien enterado de todo lo que tu mujer está haciendo, de cómo lo está haciendo, porque eres el responsable de ella y ya lo hemos explicado acá, ¿verdad? Eh, Somos el responsable de guardarlas, de protegerlas, de cuidar de ellas, así como obviamente hacemos con nuestro cuerpo. La cabeza es aquella que está dedicada obviamente a cuidar del cuerpo. Y se supone que esto también es lo que debemos hacer los varones. J. Adams habla sobre ese texto y dice acerca de cómo un hombre debe cumplir esta responsabilidad como cabeza de lo que Pablo dice.
Eh, y bueno, él nos invita a reflexionar primeramente en el texto de Efesios 1:22, de cómo Dios sometió a Cristo, sometió bajo los pies de Cristo todas las cosas y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Dios fue quien puso a Jesús como cabeza de la iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice James Adams que Pablo aquí describe cómo es que Cristo es cabeza de la iglesia. Así que si un esposo quiere saber cómo ser la cabeza de la esposa y cómo eso es paralelo con la forma en que Cristo es cabeza de la iglesia, lo puede encontrar en este versículo. Dice, y todo lo sometió bajo sus pies y a él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas eh, por la iglesia, la cual es su cuerpo. Dice en otras palabras, todas las cosas que han sido dadas a Cristo Jesús son dadas a Él para su iglesia. O sea, él es como el administrador de todas las cosas que Dios le entregó para el beneficio de la iglesia. Es decir, que Él ejerce como cabeza sobre su iglesia para su bendición, para su beneficio y para su bien. Aquí hay tres cosas importantes de las que está hablando el texto que nos cita Jane Adams. Y es que Cristo como cabeza gobierna para bendecir a la iglesia, para beneficiar a la iglesia y para el bien de la iglesia. Entonces, el poder, la autoridad, la gloria, el honor y la posición que Cristo ocupa como cabeza a la diestra del Padre, pues le fueron dadas a Él para que Él pueda ejercer esto para mediar o para ofrecerlo a su cuerpo, a su iglesia amada. Qué importante esto, ¿verdad? Así que esta es la función de Cristo como cabeza. La función de Él está orientada especialmente para el beneficio de la iglesia. La iglesia es pues su cuerpo. Se supone que lo que hace una cabeza es alimentar al cuerpo, nutrir al cuerpo, se preocupa por el cuerpo, le provee al cuerpo. La cabeza nunca vas a ver pues un cuerpo sin cabeza o una cabeza andando sin un cuerpo. Y no anda la cabeza sostenida por sí misma, ¿verdad? Sino que se preocupa por el cuerpo porque obviamente es la que lo sostiene. Siempre está enviando los mensajes que traen restauración y proveen también para la seguridad y el bienestar de las varias partes del cuerpo. Así que la cabeza lo que hace es preservar y hacerse cargo del cuerpo. Y sigue diciendo Adams que la posición de Cristo como cabeza envuelve un interés muy profundo por la iglesia. Esta es la clave del liderazgo que los esposos son llamados a ejercitar con sus esposas. Ellos son cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de su iglesia y esto significa que ellos no ejercen independiente su autoridad, su tarea, colocados remotamente en un pedestal mientras sus esposas abajo se arrodillan y están lamiendo el suelo. Más bien, como cabeza, ministra a su esposa, pues son una cabeza que se preocupa por ella. Es una cabeza en amor, orientada a hacer todo lo que pueda por esa esposa. Así que hermanos, Cristo amó la iglesia lo suficiente para morir por ella. La pregunta es, ¿no le dará a él gratuitamente todas las cosas entonces si así la ama? Por supuesto, dice Pablo. Y así debe ser con nuestras esposas. Ser tiranos, pues, en un hogar y ser arbitrarios como cabeza pues según la Biblia no está permitido para un hombre. Esto es muy importante, hermanos. Así que, hermanos, es importante, a la luz de lo que James Adams dice, entender que Dios nos dio a nosotros esta posición de autoridad. Dios nos ha dado esta posición. Usted es un esposo, sea que se haya convertido en un tirano o sea que esté aquí porque quiere crecer y quiere realmente ser bíblico en su autoridad, usted la cabeza. ¿Okay? Dios le ha entregado a usted ese uniforme y lo que estamos viendo en esta noche es de qué se trata ese uniforme, cuál es la autoridad para la cual Dios le ha revestido. Sea que usted la esté usando mal o la esté usando bien, usted ya tiene esta autoridad. Dios le ha dado a usted un uniforme. Ahora es un uniforme que probablemente, si se va a dar cuenta hoy, a la luz de la Biblia, cómo describe el liderazgo que debemos tener con nuestras esposas, posiblemente este uniforme te quede muy grande. Y de hecho es necesario que crezcamos a la estatura del uniforme.
Entonces nos falta mucho, por supuesto, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Seguramente nos falta a todos. La talla del uniforme es muy grande para nosotros, pero ese uniforme es nuestro, quiera lo, o no lo quieramos. Así que realmente nuestras esposas, de hecho, tienen que aprender a distinguir estas cosas, la posición y la autoridad que Dios ya nos dio como cabezas y nuestra personalidad. Bueno, pues esa personalidad todavía estamos tratando de agarrarle el hilo a la posición que ya tenemos y nuestra personalidad todavía no se ajusta al rol, pero por supuesto una mujer debe estar respetando el uniforme, aun si ella está viendo que la talla de ese uniforme es mucho más grande de lo que somos nosotros. Pero la idea es que nosotros podamos ejercitarnos en la piedad y bueno, sacar musculitos para que podamos encajar en el uniforme que ya Dios nos dio como líderes amorosos que Dios requiere que seamos. Así que mientras más nosotros hagamos y más ajustemos nuestra vida en ese uniforme, pues obviamente Dios nos va a dar mucha más gracia para con nuestras esposas y ellas se van a someter de una forma contenta y gozosa a nosotros. Y realmente esto, pues para las mujeres va a ser muy difícil y obviamente ellas deben respetar y ser sumisas a la autoridad de un hombre, pero en la medida en que más crezcamos a la semejanza de Cristo y llenemos más ese uniforme, saquemos más cuerpo espiritual, pues asimismo las mujeres van a tener más fácil la tarea de someternos, de someterse a nosotros y de respetarnos. Una mujer respeta y va a ser sumisa, ¿verdad? En la medida en que un hombre pues sea más y más piadoso. Es lo que dice la Biblia, lo que sucede con la iglesia y Cristo. Nosotros amamos a Cristo y nos sometemos a Él, bueno, porque hemos entendido que Él nos amó primero. Dios, pues, el Hijo, se ha ganado nuestro afecto, nuestro amor. Y nosotros gozosamente podemos, en la medida en que entendamos más y disfrutemos más de su gracia, de su amor inmerecido, de su liderazgo, pues vemos que nos es más fácil someternos a Él y realmente no nos deja sin, nos desarma, pues nos deja sin argumentos para vivir para su gloria. Así que hermanos, espero que entendamos esto, ¿no? Tú ya tienes autoridad, ya Dios te ha dado un uniforme y debemos crecer para encajar en él, llenarlo, ¿ok? Muy bien. Un líder espiritual entonces es un hombre, según lo que vimos en la Biblia, en Efesios, es un hombre que está asumiendo la responsabilidad como cabeza de dirigir un hogar, de dirigir su casa. La escritura registra las características de la clase de hombre calificado para este liderazgo. De hecho, en Timoteo y en Tito usted puede leer que un hombre no puede ocupar un puesto de liderazgo en la iglesia a menos que esté cumpliendo con esta responsabilidad de someter o de gobernar bien su hogar. Es un requisito bíblico para un anciano, un pastor de la iglesia. Él debe de ejercer este tipo de liderazgo. Si no está ejerciendo este tipo de liderazgo, él no puede ser anciano ni pastor de una iglesia. Noten lo que dice 1 Timoteo 3 del 4 al 12. Normalmente la iglesia debe de fijarse cuando elige un pastor o está votando para entender si Dios ha llamado a alguien o no al ministerio, debe fijarse cómo este hombre gobierna su casa, porque dice que la iglesia debe prever esto, ¿no? Dice, si van a escoger ancianos, dice que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos sujetos con toda dignidad, o sea, no sujetos como si fueran animalitos y que le obedecen a él, sí, papá, sino sujetos con toda dignidad. Es decir, no es un tirano en el hogar. Dice, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios si no sabe gobernar su propia casa? O sea, que esté sometiendo a sus hijos en amor, gobernándolos en amor con toda dignidad. Y obviamente dice que sea marido de una sola mujer, a unos diáconos, y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Un hombre tiene que pues gobernar su casa para poder ministrar en la iglesia de Dios. Así que todos los hombres, por supuesto, deben gobernar su casa, solamente que los oficiales deben hacerlo bien, ya que son ejemplos en esto. Así que hermanos, un líder espiritual es un administrador. De hecho, es lo que dice aquí. ¿Cómo, si no administra bien su casa, cómo puede administrar la iglesia de Dios? Pues así como es en la casa, así va a ser un tirano también en la iglesia. Va a querer ejercer un señorío que no es bíblico.
Así que él maneja su familia, va a manejar su familia de acuerdo a los principios que él ha establecido. Por supuesto, para que un hombre gobierne la iglesia, debe ser un hombre que esté gobernando su casa según los principios bíblicos de la palabra, pues, establecidos en la palabra de Dios. Así que hermanos, no es que un líder o la cabeza de un hogar o de la iglesia esté haciendo todo para cumplir su responsabilidad bíblica, es decir, no es un administrador en ese sentido. O sea, él lo hace todo solo, no es alguien que todo lo hace él solo, y sino más bien es alguien que vela para que cada persona del hogar pues cumpla con su responsabilidad y su rol bíblico. Por eso estamos viendo aquí el rol de la mujer, y un hombre debería estar ahí también escuchando, ¿verdad? ¿Qué es lo que una mujer se supone que debe hacer? ¿Qué es lo que los hijos se supone que deben hacer en una casa? Él es el que está allí llevando la batuta para que cada uno ocupe su lugar. Es como el 10 del equipo, no es el que necesariamente está metiendo los goles, ¿verdad? Ni atajándolos, ni defendiendo el arco, ni haciendo la defensa, sino más bien está velando para que cada uno esté ocupando su puesto y está colocando de oportunidades a aquel que sabe hacer los goles, etcétera. Ustedes ya saben, si saben de fútbol, hermanos. El punto es que usted es el 10 de la casa y la idea es que usted no juega solo, ¿verdad? Pero pone a jugar a los demás y cada uno está cumpliendo allí su rol dentro del equipo. Así que esto realmente es ser un buen administrador. Está realmente enterado de las habilidades de cada persona de la casa y está entrenándolos, ¿verdad? Para que lleguen y cumplan con su responsabilidad al máximo. Él sabe, por supuesto, lo que él tiene que hacer, pero también sabe cómo delegar responsabilidades en la casa según los dones que tiene cada uno en su hogar. Así que debe ser una persona que conoce a los suyos. Así que ser cabeza, por supuesto, dice alguien, no significa aplastar los talentos y los dones de las personas que están bajo tu cargo. Es decir, como líder espiritual, tú no estás para aplastar los talentos y los dones de tu esposa. No significa que tú tengas que tomar decisiones solo, sin tomarla en cuenta a ella, y de manera despótica, pues imponer tus decisiones en el hogar y hacer todo por tu cuenta. Precisamente es lo opuesto a eso, ¿no? No es una imagen bíblica esto. Una buena cabeza, un buen director sabe cómo poner a trabajar a la gente. Es lo que hace Jesús en la iglesia. Dice que él repartió su espíritu y dio dones a los hombres y quiere que cada uno ocupe su lugar dentro del cuerpo. Entonces Dios a algunos les dio la capacidad de ser boca, otros mano, otros pie, y Dios desarrolla el don que tiene cada uno para que lo ejerza para el beneficio de toda la iglesia. Es lo que Cristo hace y es lo que como creyentes y siendo pastores de nuestro hogar debemos hacer con nuestras esposas y nuestros hijos. Es un buen director, entonces el líder sabe cómo mantener a sus hijos y a su esposa ocupados en las tareas que Dios les ha delegado. Ciertamente es un hombre que, de hecho en la Biblia, era un hombre que se sentaba en las puertas de la ciudad. Estaba muy reposado porque sabe dirigir su hogar. Él había reconocido las habilidades de su esposa y estaba confiado en ella. No era un hombre que sospechara de los dones de su esposa, sino que antes le confiaba a ella su casa y obviamente sabía que el Señor la iba a desarrollar y la iba a usar para su gloria. Así que esta mujer de este hombre que está en las puertas de la ciudad contento, en el Antiguo Testamento, era un hombre que sabía que había dirigido bien su hogar. Así que un líder es cuidadoso en no descuidar de destruir las habilidades de una esposa ni de sus hijos. Entonces, más bien él usará al máximo el potencial y los dones de ellos. Es un buen director, reconoce que Dios le ha provisto a su esposa como ayuda idónea. Así que él va a recordar que la escritura dice, el que haya esposa haya el bien. Él no considerará pues que ella debe ser arrastrada, sino más bien él pensará cómo poderla ayudar para que ella sea más útil, ¿verdad? No a través de la presión y la humillación, sino a través del ánimo, el aliento, ¿verdad? Y obviamente y la motivación correcta, bíblica y correcta. Así que él va a motivarla para que sea su ayuda idónea. Por supuesto, un líder bíblico, cuando hay problemas dentro de la casa, un buen administrador va a encargarse de que se resuelvan los problemas de manera espiritual. Y esto implica muchas veces en un hogar, cuando hay hijos, por ejemplo,
A veces los padres viven, para los hijos es como si los padres vivieran en un limbo y no sabe lo que está pasando en medio de los padres, ¿no? En medio del hogar. Y nosotros tenemos que manejar muy bien nuestro liderazgo de manera que si yo, por ejemplo, tengo una discusión con mi esposa y mis hijos se enteran, y yo le pido perdón a mi esposa, arreglamos las cosas en el cuarto solos, y mis hijos no pueden quedar en el limbo. Ellos realmente tengo que manejar también espiritualmente el problema y debo de pastorear el corazón de mis hijos también, porque ellos están viendo que estamos discutiendo. Ellos no pueden quedar con la sospecha de que algo anda mal en medio de nosotros, sino que tengo que enseñarles a ellos cómo tratamos con los problemas de manera evangélica y correcta. Así que ellos deben saber y los debo sentar: mi amor, lo que hicimos está mal, yo cometí un pecado con tu mamá, por favor, perdónennos y perdóname, porque no debía hacer esto, no es un ejemplo a seguir en la actitud que tuve, por favor, perdóname. Y ahora tienes que saber que tu mamá ya me ha perdonado, pedimos perdón delante de Dios y nuestra relación realmente es una relación de amor y seguimos igual. Quiero que sepan que nos amamos en este hogar y que realmente ustedes pueden estar tranquilos y gozosos de que no hay un problema entre los dos. Entonces esto es parte de que resolvamos nuestros problemas espiritualmente, de que aprendamos a pedir perdón. Pedir perdón no es solamente decir, ay, perdóname, no. Pedir perdón es realmente, la palabra de Dios nunca nos deja en la mitad del camino. La Biblia nos habla de quitarnos la ropa vieja del pecado. Si pecamos contra nuestras esposas, debemos quitarnos esa ropa vieja, arrepentirnos de nuestra maldad, confiar en la sangre de Cristo que nos lava, ¿verdad? Y revestirnos de Cristo y comenzar a hacer el bien. Entonces es un canal de doble vía, es darle la espalda al pecado y volvernos completamente a Dios caminando según su palabra. Así que la restauración en la vida nuestra tiene que ser completa. Por eso un hombre que trata los problemas y los resuelve de manera espiritual entiende que cuando él peca contra su familia, debe de pedir perdón, sí, pero debe de quitarse lo malo que ha hecho y debe decir: perdóneme porque hice esto y esto y esto y esto. Debía hacer esto y esto y esto. Debía actuar de esta forma, no debía actuar así. Entonces, supón que tú estás haciendo algo en contra o en detrimento de tu casa, hiciste una compra inadecuada, no debiste hacerlo, ¿verdad? Entonces pides perdón, restituyes, te arrepientes y luego entonces le dices: yo debí haber hecho esto, debí consultar con mi esposa, contigo, debí consultar antes de cometer esta locura, perdóname por favor, voy a consultar antes de meter, ¿verdad? Las patas y comprometer a mi casa de una manera tan necia. Es como que la persona está arrepintiéndose del pecado, está valorando lo que ha hecho, está escudriñando su corazón y la idolatría que hay detrás de su pecado y está confesando a los que ha ofendido y a Dios su maldad y luego está restituyendo y está comenzando a hacer lo que es correcto. Entonces va a corregir su camino y va a pedir ayuda para que su familia también le ayude a orar para que él no vuelva a actuar de la manera en que lo hizo. Dios es un Dios que cambia nuestras vidas. Nunca tenemos que vivir atados al pecado. Dios realmente nos restaura para que nosotros podamos servirle y pues podamos obedecerle. El cambio es posible para un creyente, si no, pues obviamente habrá disciplina eclesiástica, de hecho, si no hay cambio. Entonces, cuando hay conflictos en la casa, un hombre debe encargarse de que se resuelvan bíblicamente. Él va a tratar a cada uno con justicia y con equidad. Además, si alguien obviamente es incapaz de llevar su propia carga, pues el líder está dispuesto a arremangarse la camisa y a sustituir al que no puede. Es lo que hace un 10 en un equipo, ¿verdad? Lesionó a alguien, entonces él va a tratar de llenar ese hueco y ocupar ese lugar. Entonces, yo soy el líder y yo no me estoy quejando de la gente. Entonces, si veo que alguien no cumplió con su responsabilidad y que le quedó grande su carga, que no la pudo llevar, pues yo lo asumo, ¿verdad? Y lo auxilio y le enseño cómo llevar esa carga. Y por supuesto hay momentos en que nuestras esposas no van a poder suplir todas las necesidades que se supone que un hogar tiene a causa de, por ejemplo, mi esposa está con una niña recién nacida y tengo que suplirla, ¿verdad? Y pudiera hacerlo de muchas formas. Si podría pagar una persona para que nos ayude en la casa, pues yo no lo puedo hacer, pero entonces me toca a mí ser la persona que ayuda en la casa. Así que tengo que remangarme, colocarme del altar, cocinar,
ver cómo suplir lo que ella no puede hacer mientras puede ella recuperarse, acomodarse, obviamente salir de esta responsabilidad porque hay una persona que depende completamente de ella. Así que un líder debe ser compasivo y entender las, ¿cómo se llama? Las limitaciones de su esposa y remangarse la camisa y ponerse el delantal cuando es necesario. Estar dispuesto a hacer cosas que no están dentro de sus responsabilidades, como salir a mercar, cocinar, cambiar pañales, ¿verdad? Bueno, si mi esposa está ocupada en algo y mi niña está llorando, pues yo tengo que conocer a mi hija y ser capaz de saber qué es lo que está pasando con ella y tratar de consolarla. Yo también soy su papá. No puedo enajenarme, ¿verdad? Y decir, mi amor, la niña está llorando, vea, como que ocúpese ella, ¿no? Yo también puedo consolarla, saber qué le pasa, ¿verdad? Y también hay que aprender a conocer a los bebés y también saber a cambiar pañales y obviamente es parte de nuestra tarea de servicio y de nuestra responsabilidad de servicio. Eh, es importante entonces que aprendamos esto es lo que es ser un líder. Génesis 3:16 nos dice que Dios le dijo a la mujer, en gran manera multiplicaré el dolor de tus partos, con dolor darás a luz tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio de ti. Esta frase se puede interpretar de esta manera o traducir de esta manera. Tu deseo será controlar a tu esposo, pero él se enseñoreará de ti. En un sentido, la mujer después de la caída tiene esta tendencia de querer ser la cabeza del hogar, que ella quiere controlar a su marido. Fue el deseo que tuvo Eva cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Ella quiso ocupar el lugar de su esposo y obviamente lo quiso controlar y a partir de la caída pues ese es el deseo de la mujer, querer controlar al marido. Pero como quiera, Dios dice, Él se enseñoreará de ti. Es decir, como quiera ya Dios lo ha puesto como cabeza y autoridad. Por supuesto, Él debe dirigir a su esposa. Él es la cabeza. Así que Dios le dice a la mujer, va a tener que lidiar con esto. Usted va a querer controlarlo, pero Él es la cabeza. Ese es el punto. Ahora, por supuesto, la caída también trajo como resultado que el hombre, pues, por supuesto, ejerciera más esta autoridad y en lugar de ejercerla con amor, servicio y obviamente con una administración correcta y piadosa, el hombre se convirtió en un hombre pues intolerante, eh, muy proclive a la ira, por supuesto, es un hombre que quiere gobernar y sujetar a su familia a la fuerza, que cuando se siente amenazado por su poder, entonces quiere eh, ser el dictador de la casa, ¿verdad? Con una actitud dictatorial o dominante, a todos nos pasa si no crecemos en piedad. Y eso es algo en lo que nosotros debemos estar cuidándonos, ¿verdad? Porque no es correcto abusar del poder que Dios nos ha dado. También esto va en contra de lo que Dios define como liderazgo espiritual en la Biblia. Y es lo que vamos a ver aquí, cómo Dios define el liderazgo espiritual. Cuando tú piensas en liderar, tal vez usted visualiza a un jefe, ¿verdad? Que tiene el derecho de dar órdenes en la casa. Eso no es lo que la Biblia dice de un líder. No somos los que damos las órdenes y todos tienen que entonces corrernos porque somos los jefes. El problema con ese concepto de liderazgo es que es muy pagano, no es cristiano. O sea, en un sentido, como cabezas de la familia, somos los jefes, sí. Sin embargo, no eres el señor de tu casa. No nos debemos enseñorear de nuestra casa. No somos los jefes en ese sentido déspota del término, que nos tienen que obedecer como si fuéramos unos tiranos. Así que, por supuesto, como jefes podemos dar algunas instrucciones en la casa y obviamente siendo jefes debemos dar directrices, pero obviamente lo debemos hacer dentro de los parámetros o dentro de las directrices bíblicas. Así que no podemos ser imponentes, ¿verdad? Tomando decisiones imponentes sobre las personas que están a nuestro cargo, pero tampoco debemos hacerlo, perdón, con motivos egoístas, egocéntricos, sino siempre debemos hacerlo con amor, movidos por razones bíblicas. Y vamos a ver entonces qué significa
ser jefe en el sentido espiritual. Un líder espiritual, entonces, es un líder que en lugar de enseñorearse, es un líder que sirve. Este es el concepto bíblico del líder en la Biblia. O sea, si tú realmente eres líder, eres alguien que sirve a tu esposa, alguien que sirve a sus hijos. No te conviertes en esa persona insoportable, dominante, dictador, que todo el mundo tiene que correrle y a quien todo el mundo tiene que besarle los pies. Así que tú debes más bien ser un siervo en lugar de ser un acosador. Realmente esto es excluyente, ¿verdad? Un término excluye al otro. Así que vamos a echar una mirada importante a la forma en que el Señor nos enseñó a liderar dentro de su pueblo. Vamos a leer la palabra de Dios juntos en Mateo 20 del 20 al 28. Quisiera que usted abriera su Biblia y también pusiera cuidado a esta instrucción del Señor. Mateo 20, del 20 al 28. Dice la palabra de Dios, si lo tienen allí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondió Jesús y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, llamándoles junto a sí, dijo, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros, perdón, pero Jesús llamándoles juntos así, dijo, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. El que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, ¿qué es lo que estaba pidiendo Juan y su hermano aquí? O la mamá de ellos, pues. Ellos querían una posición de preeminencia en la iglesia, un lugar de honor en el reino de los cielos. Así que eh, como que ellos fueran los primeros, pues los más honorables dentro del reino. Ahora él los llama a todos para que ellos entiendan la lección. Él les explica a los hermanos que la posición, de hecho, que ellos estaban queriendo, exige realmente un sacrificio personal, beber la copa que él bebería, o sea, el sufrimiento. Él dice, de cierto, ustedes lo van a hacer. Ustedes lo quieren, ¿verdad? Ok. Ocupar ese puesto de privilegio y de honra y es realmente ser humillados, es realmente otorgado. Y luego llama a todos los discípulos y les dice estas increíbles palabras para enseñarles una lección importante. Porque, ¿qué estaban haciendo los demás cuando escucharon a Juan y a su hermano eh, queriendo ocupar este lugar de honor? Ellos se indignaron no por lo que estaban haciendo ellos, sino porque ellos también la querían, ¿verdad? Ellos tenían un deseo también como Santiago y como Juan de querer ocupar el puesto número uno, de ser los primeros, ¿verdad? Así que se indignaron. Y el Señor les dice, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Aquí pone dos tipos de personas en este mundo. Personas que gobiernan y se enseñorean de ellos. Y los grandes que ejercen autoridad. O sea, cuando está en el tiempo de Cristo, cada gobernante gentil tenía un sistema administrativo dictatorial. Ustedes saben, el César era un dictador. Los discípulos estaban familiarizados con eso, ¿verdad? Era una autocracia, no era una democracia como la conocemos hoy, no era un poder de esa forma. Así que el César era un déspota, así que él abusaba del poder frecuentemente. El término entonces enseñorearse sobre es una palabra griega que se puede traducir como subyugar a alguien, o sea, regir para subyugar a alguien.
La palabra significa someter al poder de uno a las personas o mantenerlas sujetas, sujetarlas a la fuerza, ejercer dominio y señorío sobre alguien. Y el Señor aquí también habla no solamente del poder despótico tirano de César y de las naciones que se conocían en ese tiempo, que eran obviamente dominadas por reyes tiranos, pero también está hablando de las personas que ocupan autoridad porque se la ganan, o sea, los grandes de la sociedad, aquellos que tienen estatus social, que tienen gente a su cargo, que tienen una hacienda y que tienen esclavos que pues por su linaje, por su riqueza, por el intelecto, la gracia y la educación que han tenido, pues ellos están ocupando un puesto de autoridad alta en medio de la sociedad. Y entonces, ¿qué hacían estas personas? Usaban su grandeza y su influencia para controlar a otros, de manera que Jesús está aquí censurando a estos dos tipos de personas. Tenemos a gente como, por ejemplo, en nuestro mundo, gente que no tiene un lugar de gobierno, como Soros o como, no sé, Bill Gates, bueno, que tiene mucho dinero, pero usa esa posición de autoridad para controlar al mundo. Quiere controlar, buscar controlar, dominar. O personas que ocupan lugares de autoridad y puestos de poder que quieren perseguir los caudillos y quieren controlar al pueblo, subyugarlo. Esto es lo que el Señor está diciendo. Esta gente quiere ejercer autoridad, está bien con ellos. Este es el mundo de los impíos. Así que esta es la autoridad que ellos quieren ejercer contra alguien. Es antagónica, es algo opresivo a lo que Dios dice en su palabra que debe ser un líder. Así que estos hombres eran dominantes, eran opresivos, eran dictadores y se aprovechaban de la gente y la sometían. ¿Okay? Pero esa no es la forma en que un discípulo de Cristo debe ejercer autoridad. Es imposible, ¿no? Jesús dice, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera entre ustedes llegar a ser grande, será vuestro siervo. Jesús entonces explica a los discípulos que tanto ellos como los gentiles estaban equivocados. ¿Qué estaban queriendo ellos? Un lugar de autoridad para ser los mandamás. Entonces, los que tienen ese lugar de honor, que pueden dar órdenes, que están relajados en la vida porque todos tienen que servirlos. ¿Ok? El tipo que llega a la casa, mi amor, la comida. ¿Qué hubo que no me tiene la comida lista? Ay, ¿qué es este desorden en esta casa? Aquí nadie hace nada. Mire, ¿usted por qué no ha hecho esto? Y comienza el mandamás, ¿verdad? Este no es el puesto que Dios te ha otorgado a ti, lo siento. No es el uniforme que Dios te dio. Es el uniforme de un déspota, de un tirano. Está bien para un Hitler, pero no para un hombre de Dios. Cuando Jesús dijo, el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, ¿qué estaba diciendo? Él estaba hablando de la ambición que no estaba siendo mortificada en los discípulos. Ellos tenían una ambición carnal. O sea, una cosa es desear ser grande o aún ser el primero en el reino de los cielos. Si tenemos esta disposición, debemos más bien entender que esto es querer ser siervo y esclavo de todos. Ese es el punto que estaba queriendo enseñar el Señor. Ustedes quieren esa posición de autoridad, bueno, tienen que ser esclavos de toda la gente. Eso es lo que Jesús está diciendo. O sea que una cosa diferente, amar el primer lugar entre todos los ciudadanos del reino de los cielos porque deseas enseñorearte sobre todos, y otra cosa es querer ocupar el primer lugar porque quieres ser el esclavo de todos. ¿Eso es realmente lo que estás pidiendo cuando pides ser la cabeza? Bueno, esa es la autoridad que Dios te ha dado, ser el esclavo, el siervo de todos en tu hogar. Jesús entonces les muestra dos puntos cruciales aquí para que usted entienda, amado hermano. El punto 1 se halla en estas palabras. El que quiera entre ustedes llegar a ser grande será vuestro siervo. Y por supuesto, esta es la grandeza del servicio. MacArthur lo explica de esta forma. Jesús estaba hablando de una clase de grandeza eternamente diferente a la que Juan y Santiago buscaban y que el mundo promueve. Esta clase de grandeza es agradable a Dios porque es humilde y sacrificada, no altiva y autocomplaciente. El camino a la grandeza es agradándole a Él y sirviendo a los otros en su nombre. A los ojos de Dios, el que es grande es el que es un siervo, un esclavo voluntario. Entonces, note ese espíritu humilde de servicio. No es un espíritu de gobernante dictador, ¿verdad? Pablo le está recordando
a los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses 2:6 este principio. Dice, no buscamos gloria, nosotros como siervos, no buscamos gloria de los hombres, ni buscamos gloria de ustedes. O sea, no servimos a la iglesia para que nos alaben y nos sirvan, ¿verdad? Y bueno, tampoco buscamos gloria de otros, aunque podríamos serlos carga como apóstoles de Cristo. Es decir, Pablo podría haber impuesto su autoridad como apóstol, sin embargo, él no quiso hacerlo porque él sabía de lo que significaba ser cabeza de una iglesia. De nuevo, cuando él escribe a Filemón, y de hecho Filemón tenía un esclavo que se le escapó de la casa, y Pablo escribe una carta para redarguir a Filemón de que perdone al esclavo, a Onésimo, y lo reciba de regreso. Pablo le dice a este amigo, o a Filemón, Filemón, en Filemón 1:8, lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, o sea, yo tengo esa libertad en Cristo, yo soy el apóstol, no obstante, por causa del amor que te tengo, yo te ruego. ¿Cómo es que Pablo ordenaba las cosas en la iglesia? No como un dictador. Él pudiera ocupar, él tenía un cargo de cabeza, de autoridad sobre la iglesia. Dios se lo había dado siendo apóstol. Era una cabeza de la iglesia. Sin embargo, como cabeza, él se ponía como un siervo. Y en lugar de decirle a la gente qué hacer y ordenarle qué hacer, él le rogaba a la gente que hiciera lo que Dios demanda. Así que él se sometía primero a Dios y le rogaba con rogación, hasta muchas veces con lágrimas, a la gente que obedeciera a Dios. ¿Has hecho esto con tu esposa y con tus hijos? Bueno, un siervo es uno que deja a un lado sus derechos. Esto es un siervo. ¿Y qué hace? Ejecuta los mandamientos de otro. Esto es un siervo. En los días de nuestro Señor, ese término describía a una persona que tenía una posición inferior. Es decir, personas que realizaban una labor pagada. Parecía una persona que en nuestro tiempo limpia casas o hace una casa, una familia. Jesús luego hace otro punto importante. Dice, el que quiera entre ustedes llegar a ser grande será vuestro servidor. Escuche. Aquí hay una definición de la palabra que se traduce esclavo en el texto griego. Siervo, esclavo. Uno que se entrega a la voluntad de otro. Es decir, uno que se dedica a otro sin considerar sus propios intereses. Uno que está en una relación permanente de servidumbre a otro cuya voluntad es consumida totalmente por la voluntad de otro. Todo esto, hermanos, este principio tiene que ver con la humillación personal. Es decir, como cabezas estamos llamados a humillarnos a nosotros mismos y ocupar la posición más baja de la casa. Es lo que se halla en el corazón de la enseñanza de Cristo. Así que si tú quieres ser considerado la cabeza de la casa y estás reclamando a tu mujer que te respete, debes comenzar a servirla. Si quieres, ¿verdad?, complacerlo a él más que a los hombres, es decir, a Dios más que a los hombres, tú como nuestro Señor debes convertirte en un siervo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Siendo Dios, de hecho. Filipenses 2 del 5 al 7. Haya pues esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a ese título de Dios, sino que se despojó a sí mismo siendo Dios y tomó siendo Dios forma de siervo. O sea, él tenía todo el derecho de gobernar sobre este mundo y de ordenar sobre este mundo. Sin embargo, vino aquí a rogar a los hombres que se arrepientan. Vino aquí a rogarnos, a servirnos, a lavar los pies de sus discípulos. ¿No es increíble esto? Esta es la actitud que debemos emular. Es la mentalidad de Cristo, es el punto que Jesús quiere llegar aquí a enfatizar cuando habla con sus discípulos que están interesados en ellos mismos. Así que, dijo Jesús, así como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está diciendo, sigan mi ejemplo. Yo no vine a buscar una posición de honor. Yo vine para que otros pudieran satisfacer, perdón, yo no vine para que otros pudieran satisfacer mis necesidades, sino que vine para satisfacer la necesidad de ellos. Hermanos, si alguien tenía derecho de mandar, es
Cristo. Él es Dios. Él debía demandar servicio de otros. Él tenía este derecho. Pero en lugar de insistir en sus derechos, él no vino a ser servido, sino que él dio su vida para servir a otros. Esto es increíble. Esto es humillación. Esto es ser cabeza. Esta es la clase de liderazgo que Dios te está llamando a ejercer en tu hogar. Es esa clase de líder que tú debes ser para tu esposa. Esto es ser un líder, un siervo. Weinmark dice, de acuerdo a este pasaje, un líder es primero y sobre todo un siervo. Su interés no es él mismo. Su interés no es dar órdenes o ser el jefe de la gente que está a su alrededor o imponer su opinión. En mi casa se dice lo que yo quiero. No es su opinión. Su interés es llenar las necesidades de otros. Ciertamente, si los mejores intereses de otros no están en su corazón, si no está dispuesto a sacrificarse a sí mismo y a sacrificar sus necesidades personales, sus anhelos, sus deseos, sus aspiraciones, su tiempo, su dinero, si las necesidades de otros no son más importantes que las de él no está calificado para ser líder. Ahora, hermanos, este es el concepto de siervo líder que se ve en la Biblia. Primera de Pedro 5:3 también nos recuerda estas palabras. Cuando habla de un pastor con la iglesia, dice que el pastor debe de ejercer su autoridad en la iglesia no como teniendo señorío, no como un dictador sobre los que están al cuidado de él, sino siendo ejemplo de la grey, sirviendo a la grey siendo un ejemplo, o sea, imitando a Cristo. Primera de Tesalonicenses 2, del 5 al 11. Pablo dice y se pone como ejemplo a él. Nunca usamos de palabras lisonjeras. O sea, no le estaban echando champú a la gente, tan lindos mis hermanitos, para poder dominarlos. Dice, como saben, ni encubrimos avaricia. Si él no estaba encubriendo avaricia como hacían los, en el tiempo de Pablo, como hacían los fariseos que visitaban la casa de las viudas porque querían su plata. Dios es testigo de eso, o sea, Dios conocía el corazón de ellos. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos serlos carga como apóstoles de Cristo. Pablo podía demandar de la iglesia porque él estaba sirviéndola. En lugar de eso, ¿qué hizo él? Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande era nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarles a ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque nos han llegado ustedes a ser muy queridos. Hermanos, increíble, ¿verdad? Entonces, esto es realmente alguien que imita a Cristo. Es lo que todos estamos llamados a ser como siervos de Cristo. En el capítulo 13 de Juan, el Señor nos dice esto, que cuando acabó de la cena, cuando hubo acabado, entonces acabó de lavar los pies, tomó su manto, sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho al lavar sus pies? Ustedes me llaman maestro y señor y ustedes tienen razón, porque yo lo soy. Yo soy el maestro y yo soy el señor. Ya, si yo el señor y su maestro les lave los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Aquí no está llamándonos a hacer el sacramento de lavado de pies, sino más bien a imitar su ejemplo de humillación y de servicio. Porque les he dado ejemplo para que como yo os he hecho también ustedes hagan. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. ¿No es increíble que hayamos gozo realmente siendo siervos? Este es el liderazgo que trae satisfacción. Es el liderazgo que trae libertad a un hogar. Es el liderazgo que pone en orden una casa. ¿Cómo entonces, para terminar esta noche, cómo ser un siervo de su esposa, hermano? Ahora que usted entiende la necesidad de servir a su mujer, veamos algunas formas específicas de llegar a ser un mejor líder para tu casa. En primer lugar, usted puede comenzar haciendo una lista de las maneras en que usted ha abusado de su autoridad. Puede sentarse con su esposa y comenzar a pedirle perdón por estas maneras pecaminosas en que usted ha usado su liderazgo. Pida perdón, comience por eso. Recuerden, hay que despojarnos de los malos hábitos, pedir perdón, quitarnos la ropa sucia. Usted debe comenzar su proceso de humillación reconociendo su maldad y la forma tirana y obviamente impía de ordenar su casa.
Así que si usted le ha pedido a su esposa que haga cosas pecaminosas, si le ha pedido que haga cosas que quebrantan su propia conciencia, si usted le ha pedido a ella por egoísmo más que por amor que haga cosas, si usted ha sido irrazonable, ¿verdad? En su autoridad, pidiéndole hacer cosas a su esposa de manera irrazonable, es decir, como cuando usted le dice a su esposa, vea, yo no tengo por qué explicarle por qué, pero yo soy la cabeza de la casa y lo hace. Si usted ha hecho eso, usted está usando su liderazgo de una forma equivocada, de manera impía. Si está tomando decisiones sin contar con su criterio, si usted realmente no le ha permitido a ella apelar sus decisiones, es decir, obviamente criticarlas y hablarle acerca de, no le ha permitido a ella hablarle a usted sobre eso. Si ha pedido que haga cosas sin tomar en consideración sus flaquezas, o sea, que usted le dice a su esposa cosas que haga y no ha tomado en consideración que hay limitantes que ella tiene y no las puede, y no lo puede hacer. Si usted no la ha tratado como vaso más frágil, si usted le da excesivas órdenes y excesivas prohibiciones y tiene su casa como si una camisa de fuerza estuviera allí atándole, no hay libertad en su hogar y usted se ha convertido en un tirano. Si usted está gritando constantemente para pedir, o sea, a darle órdenes en lugar de tratar como a vaso más frágil, con amabilidad, rogar, suplicar con ruegos y obviamente tratar de persuadir con amor. Si usted usa formas de comunicación grosera, con actitudes de superioridad, como si usted fuera la cabeza autoritaria y no el siervo, si usted ha usado reprimendas o la ha criticado de manera pecaminosa, es decir, condenándola en lugar de consolarla, animarla para que ella cambie sus caminos. Si usted está siendo abusivo con ella de manera verbal o física, si usted no está buscando el consejo de otros para resolver también sus conflictos y le está prohibiendo a ella que busque ayuda, por favor, le ruego, pida perdón. Pida perdón. Y pídele perdón por esas formas específicas en que usted le ha impuesto esa autoridad a ella, por no tener un corazón de servicio. Y recuerde usar lo que hemos visto hasta aquí de lo que es el arrepentimiento bíblico. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Primero, reconocer que usted ha pecado contra ella. Mi amor, pequé contra ti. Segundo, diga en qué ha pecado de manera específica, no sea ambiguo. Perdóneme todo lo que he hecho. Ay, perdóneme como la gente que se está muriendo, como tiene tanto resentimiento. Ay, perdóneme todo lo que le he hecho en la vida. Pero, pues, perdón, ya, ¿para qué? Entonces, pedir perdón no es esto no es pedir perdón. Esto es quitarse pensar que me quito un resentimiento de encima, pero esto no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es identificar el pecado puntual. Amor, realmente te he tratado como un tirano en esta situación, en esta situación, en esta situación. Sea específico y póngale un nombre bíblico. Rotule su mala disposición, sus malas palabras, rotúlelas con un pecado. He sido altanero, he desobedecido a Dios en esto, he sido grosero con mis palabras, he sido un tirano en mi manera de tratarte. Sea específico y rotule esto con un nombre. He sido un blasfemo en mi casa, he sido un tirano en mi familia, no sé. Pero reconozca su pecado específicamente. Luego reconozca el daño que ha causado su ofensa. Realmente he visto que hasta me tienes miedo, perdóname. O veo que he generado un ambiente tenso en mi casa, perdóname. Yo realmente he sido un líder pésimo, no encajo en la ropa que Dios me ha dado, ¿verdad? Y reconozca el daño que ha causado. Mire cómo está el estado de su esposa. Te he causado tristeza en lugar de alegría. No he traído alegría a tu corazón, no he consolado tu corazón en lugar de tratarte como a vasija más frágil. Reconozca el daño que ha hecho. Identifique la conducta bíblica que Dios demanda de usted. Esto es demostrarle que está arrepentido, porque usted ya sabe qué hacer. Entonces dígale, mi amor, yo en lugar de haber hecho esto, yo debería haber hecho esto y es lo que estoy dispuesto a hacer. Ora por mí, por favor. Yo quiero encajar en el uniforme que Dios me ha dado. Y pida perdón. ¿Me perdonas? Eso es la forma de pedir perdón. Pero no es perdóneme todo lo que le he hecho. Eso es tonto. Ahí no hay restitución. Allí no hay realmente arrepentimiento verdadero. Usted no quiere cambiar. Usted simplemente quiere, ¿verdad?, quitarse una culpa que tiene. No es la forma de quitarse la culpa, de hecho.
Así que pida perdón a Dios y pida perdón a su esposa. Comience con esto. Luego ore por su esposa regularmente y tenga una actitud, comienza a pedirle a Dios una actitud distinta hacia ella y pídele a Dios que le dé sabiduría y humildad para ser un siervo. Y comience a practicar la justicia. Ore a Dios y comience a practicar la justicia. Dios actúa en nosotros, pero en la medida en que nosotros nos ejercitamos en la piedad. Uno tiene que hacer el bien y después uno reconoce que ya ha orado a Dios para pedir ayuda para hacer el bien y le reconoce a Dios que es Él quien coloca en nosotros el querer, el querer con el hacer por su buena voluntad. Así que ore a Dios para que le dé salud espiritual, para que a su esposa, para que le dé seguridad a su esposa, ore para que su esposa esté cada día más orientada a la obediencia a Dios antes que a los sentimientos, ore para que su esposa tenga discernimiento, ore para que el Señor la guarde de malas influencias, de que ella pueda realmente tener influencias piadosas, ore para que ella sea una madre piadosa de sus hijos, ore para que Dios cambie cada día su carácter conforme al carácter de Cristo, ore por ella y pregúntele regularmente cuáles son sus peticiones y ore con ella y pastoree el corazón de ella. Y luego propóngase a ayudarle a ella a lograr sus metas, esas metas que honran a Dios. Y esto es importante porque usted la va a estimular a ella para que sea una ayuda idónea exitosa. Así que pregúntele cuáles son sus metas, cómo usted puede ayudarle a lograr esas metas. Determine, escribe esas metas, busque cómo ayudar a cumplir esas metas para la gloria de Dios. También busque oportunidades para ministrarla de otras maneras. Invierta tiempo, esfuerzo, pensamientos, dinero para servirla a ella. Y descubra lo que ella necesita y use recursos para satisfacerla. Y luego asístala en cumplir también tareas y responsabilidades, ¿verdad? Que ella seguramente está queriendo asistencia. Por ejemplo, lavar platos, limpiar la casa, cuidar a los niños, cambiar pañales, hacer compras. Pues considere también que usted también es responsable de su hogar y es parte del liderazgo de servicio. Así que es probable que ella esté necesitando ayuda con el bebé, porque llora, pues usted aprenda a consolar a su bebé, aprenda a conocer a su bebé. Si tiene hijos pequeños, aprenda a tratar y a pastorear el corazón de sus hijos, porque usted es el líder de la cabeza, pero usted también es el papá, o sea, en la casa hay dos padres, no uno. Y esta es la clase de esposo verdadero que Cristo quiere en un hogar. Y aprenda a estimar más a su esposa de lo que se estima usted mismo. Así que elogie sus cualidades de manera bíblica, guarde su corazón para desarrollar pensamientos piadosos, no críticos, condenatorios, acusatorios, no sea un fiscal para su esposa, ¿verdad? Eso va a ser imposible que ella pueda realmente desarrollarse como mujer. Así que hermano, estos son cosas prácticas y usted puede preguntarse, ¿cómo voy a lograr que mi esposa, a veces nos preguntamos, ¿cómo voy a lograr que mi esposa realmente me honre, me respete, sea sumisa a mi autoridad? ¿Cómo voy a tratar de mantenerla bajo control? Bueno, la respuesta a esa pregunta, que es muy frecuente en los maridos porque tienen mujeres, hija de Eva, es que tú la puedes controlar siendo un siervo para ella, amándola así como Cristo amó a la iglesia. Y esa es realmente la mejor manera de motivar a tu esposa a someterte a ti. En la medida que tú seas un siervo para ella, como Cristo es un siervo de la iglesia, en la medida en que tú encajes en ese uniforme que Dios te ha dado, ella con toda probabilidad va a encontrar más fácil someterse a su autoridad. Como les dije, Jesús nos amó primero y por eso nosotros le amamos a Él. Así que ella va a ser como la iglesia hace con Cristo. Ella te amará porque tú la has amado primero sirviéndole. Así que si hay preguntas, pueden escribir, comentarios también, o pueden hablar por aquí, por Zoom o por el chat de Facebook. Carlitos, bendiciones. Claro, tú eres la cabeza. Nosotros siempre tenemos que ceder.
como sea. Tenemos que bajar las armas. ¿Pero ceder en qué sentido, Carlitos? En el sentido en que, bueno, colócame un ejemplo. Ujú, ok. Siempre, claro, como el ejemplo que te puse la otra vez. Ahora, siempre tenemos que tomar la iniciativa como Dios tomó la iniciativa con nosotros, ¿no? ¿Quién tomó la iniciativa para restaurar la relación entre nosotros y Dios? ¿Y qué tuvo que pasar para que Él tomara la iniciativa? O sea, ¿qué involucra esa iniciativa? Humillación, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que Cristo nos dio, mi hermano. Difícil, ¿no? Claro. Entonces, siempre la iniciativa debe ser nuestra porque somos los que mostramos a Cristo en el hogar. Ese debería ser lo óptimo. Ujú. ¿Alguien más quisiera participar, hablar, comentar? O pueden también preguntar por el chat. O, no sé, comentar algo. Saludar. Ok. Muy bien, mis hermanos. Bueno, si no hay entonces más comentarios, entonces, bueno, pues un gusto, mis hermanos, servirles. Que tengan una buena noche y pues espero puedan reflexionar en esto y pues rogar a Dios que nos ayude a ponerlo en práctica en nuestras vidas, que traiga a Dios arrepentimiento a nuestros corazones y podamos ser cabezas de nuestro hogar que honren a Cristo de una forma adecuada. Que Dios nos ayude. Un abrazo para todos, mis amados, que Dios les bendiga, una feliz noche. Hola mi hermano, bendiciones. Gracias, muchísimas gracias.